APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. En nombre de Dios y nuestro territorio binacional y el nudo de la Huaca, se declara abierta la sesión. En nombre de la ley natural, cósmica, inalienable e inscriptible de Ecuador y Colombia, se declara abierta la sesión. En nombre de la ley de nuestros pueblos, se declara abierta la sesión. Queda abierta la sesión. Así es que con esto damos inicio y nos proyectamos ya a la cascada. Gracias. En nombre de mis abuelas del pueblo de Los Pastos, hoy estamos acabando de pedir el permiso y organizar nuestra mandala, el altar de la vida. Hoy, 21 de septiembre, es la energía de nosotras, de las mujeres, de la madre quilla, de la madre tierra, nuestra Pachamamita, de nuestras madres, de nuestras abuelas. Y nosotras como madres debemos seguir la ascendencia con nuestras hijas, curar a nuestras hijas con todo el amor, buscando el camino de la espiritualidad sagrada, en un proceso ya de más de 20 años que venimos trabajando como la gran nación de los Pastos. El Consejo de Comunas Campesinas del Cantón Montúfar viene caminando hace años atrás en recuperación de la cultura pasto. Y esto se lo hace a base de ¿qué? A base de procesos. Encontrarnos con nuestros hermanos del otro lado del río. Es una alegría tremenda para nosotros, ¿no? Al encontrarnos en estos rituales, en esta época, es muy bonito, ¿no? Encontrarnos y felicitarnos por ese encuentro que nos damos. Upa Chungana Ker Pachamama. Upa Chungana Ker Inti. Upa Chungana Ker Guaira. Hatun taitas, hatun mamas, Yashay, Comuna San Juan. Entonces los invito y las invito a todas y todos a esta gran fiesta del Colle Raimi. Y nosotras como madres debemos seguir la ascendencia con nuestras hijas, curar a nuestras hijas con todo el amor, ofrendarlas a estos lugares y a nuestras estudiantes, yo como maestra indígena también, con todo el amor y con toda la voluntad para que vivamos bonito, en un suma causañán, ¿sí? Buscando el camino de la espiritualidad sagrada para vivir bonito. Es una ceremonia sagrada, es algo espiritual. Recordemos que nosotros somos pueblo pasto, descendientes de la gran nación pasto del pueblo Tusa. Y bueno, es importante para nosotros porque hoy en día cada vez las nuevas generaciones van desvinculándose de esa esencia de sus raíces. Y estos son momentos propicios para fortalecer la cultura. Con el permiso de la espiritualidad sagrada de nuestras abuelas, de nuestra Pachamama, de nuestro territorio, del cosmos, de la energía femenina que hoy vamos a colocarle en este lugar tan sagrado de la comuna de San Juan, vamos a curarnos nosotras mismas. El Taita Inti, que es el sol, la gran nación pasto a la que pertenecemos, con los colores del Cuichi, ¿no? La bandera andina, la bandera sagrada de los pueblos.
La luna con su energía la hemos puesto en luna creciente, porque con eso tenemos que bendecirnos nosotras como mujeres, a nuestras hijas y a nuestras comunidades, compañeras. El rombo es curar la fertilidad, la vida, ¿no?, de los pueblos, tanto de los humanos como de los no humanos, porque aquí estamos al lado del agua, de la planta, el viento como está ahorita, mire, de sentirlos, porque son elementos vitales que sin ellos no habrá vida. El caracol o el espiral de la vida, que estos principios, pues según la tradición, nunca van a tener final. Entonces ese es el símbolo del derecho colectivo de los pueblos milenarios. Y hemos colocado en el centro de los dos símbolos grandes, los bastones de autoridad en nuestros pueblos, engalonados con sus bastones con su bandera de la huipala, nuestra bandera andina. Entonces ya hoy vamos a hacer la entrega formal a alguna autoridad, según los compañeros de aquí de las comunas de Montúfar. Este mando de autoridad para nosotros en nuestro territorio es el que recorre todo el territorio, sus espacios, pero que significa el mandar obedeciendo. Este es un concepto muy diferente al de la autoridad. Nosotros buscamos líderes, no jefes. Nosotros buscamos líderes y lideresas para construir y para caminar. Este es nuestro territorio. Y esta es nuestra ritualidad y nuestro ordenamiento. El bastón de mando no se puede confiar a cualquiera, porque es un bastón de mando que nos identifica a nosotros como líderes, como pensamiento y como saber ordenar, saber mandar. Entonces este bastón de mando es algo muy sagrado que no puede estar en cualquier mano. El bastón de autoridad es el que nos representa a nosotros como personas, como líderes, para nuestra comunidad, para nuestra comunidad que nos ha puesto en nuestro liderazgo a nosotros, para que nosotros seamos sus líderes y saquemos adelante a ellos. Nosotros no somos verticales, sino que estamos conectados con todo nuestro territorio, dentro de la Madre Tierra y lo que hay en el cosmos. Kikingunaka, bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Imanaya Mashikuna, ¿cómo están? Bienvenidos a Rimari, un espacio dedicado para ustedes con el objetivo de aprender la lengua quichua. En esta ocasión traemos para ustedes expresiones coloquiales que son muy usadas en las comunidades indígenas. Por ejemplo, how. How lo usamos para solicitar que se nos vuelva a repetir algo que no hemos escuchado bien o no hemos comprendido. How, que en español significaría como mande, como, perdón, disculpe. How. De la misma manera, tenemos las expresiones como alalay, lalay, alay, alalayruco. Expresiones que, de acuerdo al contexto o la entonalidad como lo expresemos, tienen diferente significado. Por ejemplo, si yo me expreso de esta manera, alalay, lalay, alay, alalayruco, denota un sentido de comicidad, que en castellano tendría su equivalencia como qué chistoso, qué gracioso. En su contrario, si yo me expreso como alalay, alay, lalay, alalayruco, es un sentido de rechazo, que en castellano su equivalencia sería como qué despreciable, qué mal, pésimo. Estas expresiones hemos aprendido en Rimari. Le invito a usted para que siga practicando en casa, con su familia, con sus amigos.
Mantengamos viva nuestra lengua quichua. Esto es Rimari. Usted está viendo Bajo un mismo sol. El banco se creó con varios objetivos, pero principalmente una de ellas es que el banco sea para nosotros los socios, para que nosotros ahorremos. El banco se llama Caripaité. No tenemos ninguna oficina, ningún lugar, solamente hasta ahorita en el lugar que nosotros nos reunimos siempre es en la casa ceremonial. Yo vengo a Michelle Puma, ya para retirar. Ajá, Cada mes nosotros nos estamos reuniendo para mirar los aportes de cada socio, para mirar el balance de la cantidad de monto que cada mes se presta, ¿ya? Entonces la persona que va a hacer el préstamo o el crédito va, solicita ahí en la asamblea, en la reunión que nosotros tenemos y si es que aprobado, nosotros todos aprobamos que sí se puede dar el crédito, o si es que no es aprobado, igualmente nosotros le decimos que no se puede. Es que ese banco lo formamos casi en el año 2017, entonces por eso casi, recién tenemos 3 años, recién hemos cumplido 3 años, entonces casi no tenemos mucho, el capital que tenemos es poco, entonces solo en eso podemos ayudar aquí a la gente. Estos créditos nos han servido para nosotros como socios, para muchas cosas, porque a veces hacemos emprendimiento con eso, las personas que prestan hacen su sembrío a veces para una mano de obra, para pagar mano de obra, para comprar algunos medicamentos, a veces por caso de enfermedad. Para varias cosas nos han servido esos créditos. Claro que no son muchos, pero sí nos han servido. El banco comunitario es importante aquí en esa comunidad porque es importante que nosotros sigamos creando otros grupos aquí en esa comunidad para que así mismo estemos dándonos la mano entre nosotros aquí en esa comunidad. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Estamos en el programa Opus Runas. Me gustaría, por favor, no todos nos conocen, que se presenten con un nombre y un poquito de ustedes, por favor. Mi nombre es Juan José Maldonado Quinchuquí, soy de la comunidad de Cotama. En esto vamos a hacerles conocer una parte de la sabiduría ancestral de nuestra comunidad. Perfecto. Buenas tardes, Teita. Shamushkamanda, Yusulpay, Pachani Teita, Shamushkamanda. Por su manda, Shutegota, Nepay, gente, Oyachum, por su manda, Teita. Yusulpay, Gaima, invitas Kamanda, Kaipe, Capan, Ñuka, Pashutica, Mariano Maldonado. ¿Por qué justamente Hatun Kotama me interesó el tema de Hatun Kotama? Es por la manera de cómo están transmitiendo sus trabajos y el legado que de alguna forma están llevando en su labor. Pero no todos saben o no todos tienen esa oportunidad de conocer en raíz o en esencia qué tipo de proyecto es. ¿Ya? Se mira que están con las flautas, se mira que está la escuelita y todo eso, pero queremos saber quiénes son los personajes, quiénes son los que están de alguna forma luchando y haciendo todo lo posible que esto se mantenga todavía en nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo es su infancia antes de entrar a la flauta?
Desde niño, bueno, no tenía tanto interés, ¿no? No tenía tanto interés de guagua, no nos interesa mucho, ¿no? Pero de ley en el Inti Raymi siempre buscábamos la manera de entonar un instrumento. Y bueno, viéndole de esa forma, mi infancia también fue de, no mucho como ahora hoy en la actualidad la tecnología, siempre era más conversaciones y también pasar más en familia, es decir, ¿no? Éramos más comunicados internamente. Y algo destacable se podría decir que nunca hubo ese egoísmo de enseñar. Mi papá no tenía el egoísmo de que nosotros no teníamos que aprender nada, sino que a lo contrario, él nos enseñaba todas las actividades que tenía. Era paciente, en otras palabras. En eso podría decir también que mi papá también es un tejedor, es un artesano. Y realizábamos tapices y mi papá me enseñó también. Así que no nos dejaba a nosotros botados, sino que de ley teníamos que hacer una actividad que mi papá nos daba. Igual lo que también en la infancia sabíamos también lo que es sembrar, nos enseñaba a sembrar también, a hacer los surcos y todo lo demás. Y así que mi papá desde en mi infancia lo más agradable que tengo es el conocimiento que me compartió él a mí. Asha laguta hasta washaman ripashun ochila kashpaka imasataka para kachay kikimba tiempo con ape, o sea, flauta tata ñapashu yachajun karian o pita yachachikarian. Ahí pica maestro con acá yachachinga mona karian. Cada sábado y cada domingo sina chishiguya tocashpaña cada karian. Ya pica ñuka como 16, 15 años sina pica ñuka yangata kimiri shibimo yachakshkani. Mashta watapita ña, o sea, wamrakunaka ña flauta takakarikan. Chay tiempo como michina tiarian wagra kuchi llamakunata michina asina tiempo ka chaypika tukuylla ñuka igual viñaykunaka yanga flauta taka hapiska kashkama purikarianchi ñuka igual. Namaychukunaka yachachinga munakarian ñukanchitaka. Pero ña bailangapaka, o sea, ña baila hushpaka sakinja chukarian tokachun o que punta teita kunaka como asielo aparishka baila karian. Chayka imasa su tunuguta hajak visitaña makimanda alfa yukti llama karian. Asielta rikshakaña manjak karian chinikanchika. ¿Usted cómo llega a entender, o sea, la música? ¿Está clasificada la música para la flauta? ¿Hay un tema especial o un tono especial para cada situación? Había melodías para cada locación, es decir, músicas ceremoniales, músicas rituales, músicas propias para el Hatun Punji Inti Raymi para realizar la danza ritual. Y también ahí, dentro del Inti Raymi, hay melodías propias para ir por el camino, propias para bailar en una casa, unas melodías propias para ingresar a la casa como pidiendo permiso, como decir minga chiva, como estar diciendo voy a llegar a eso. Y también hay melodías propias que son como nosotros de Cotama festejamos también el Inti Raymi en San Juan Capilla. Hay melodías propias para ir a ese lugar y melodías propias que se tocan dentro del lugar. Y usted mirando esa variedad que existe, ¿no es cierto? Todo el trabajo que hacen solo con los tonitos que tiene Cotama nada más, o se han metido a investigar también a sus alrededores. Más nosotros nos enfocamos a las flautas traversas de Caricias de Cotama. Así que para enfocarnos en aprender las melodías de otras comunidades, se podría decir que lastimosamente sí se ha perdido. Sí se ha perdido. De las comunidades de experiencia propia, ¿no? Experiencia propia, pero enfocándonos de Hatun Cotama, lo que más nosotros nos enfocamos es a melodías propias de la comunidad. Y bueno, también hemos enseñado a otras comunidades. Y ellos ahorita tienen hemos tenido también ahí un fruto, se podría decir, que los flauteros vinieron unos compañeros, unos mashis de Cotocollao. Vinieron, nosotros les enseñamos para que ellos aprendieron a entonar las flautas y todo, y ellos fueron a Cotocollao a recuperar igual. Y ellos fueron a recuperar también, y hacer el mismo proyecto de Hatun Cotama, el cual es algo magnífico, y ellos ya se encargan de recuperar. Me he dado cuenta que se hace simpático la flauta con su labor, de que no es solo tocar. O sea, me he dado cuenta en los proyectos que hacen animación,
o sea, la animación, o sea, esos juegos de voces o rítmicas, de alguna forma generan una armonía, lo que a veces la flauta solita no hace nada, pero con la zapateada, con la animada, con esos chistecitos a veces o esas indirectas que uno se hace, es una armonía como tener guitarra y bajo completo, se llena la música. Y me parece que eso le hizo más atractivo también a la flauta, ¿ya? Porque veo también gente extranjera, ¿no?, que disfruta de la zapateada o de las palabras, de que por el hecho de que ustedes pronuncian el quichua, quieren también pronunciar esa palabra, así no sepan qué significa. Es tal vez así mi sensación. Nosotros no enseñamos solo... Pues llega usted, toquemos la flauta, se entona así y ahí se acaba, ¿no? También enseñamos lo que es historia y también la flauta no solo es la flauta, ¿no? En sí, la flauta se toca entre 3 personas mínimo, mínimo, también más. La primera persona hace la primera flauta, las dos que se le acompañan hacen la segunda flauta, decimos nosotros ñaupac y ñucanchicatishun, es decir, el que haga la primera y nosotros la segunda flauta. Aparte de eso, viene el zapateado. Eso también tiene que ir acorde a la melodía que está entonando. La melodía a veces es rápido o despacio y tiene que también. Después de eso, viene el sonido del churo y del cacho, del cuerno. Eso también es algo importante. Luego vienen lo que son las voces o animaciones. Nosotros decimos animaciones o voces también. Es lo que decir, uno dice una palabra y el otro dice la otra palabra. También eso también tiene que ir de acuerdo al tiempo de la flauta. Y después de eso también vienen lo que son los silbos. Silbar también es eso también. Y luego son lo que son las voces. Y completándole con todos esos ingredientes, se puede decir, con todos los intérpretes, ahí la flauta está completa. Taita, ¿qué me pasa la base por manda chay? Ima punja pichacha flauta konaka wakan kariantaita watapika. Que ya parles maka desde abril manda mari ya flauta ka insigi kasca chay manda hasta wanda ñaupa marishpaka asindama puri tiempo pega asindama 15 punjata yana pata choragarian asinda samsin tipi tika flauta uma rikaskanchi y más me cosechaman gata cochungapa y sara tipingapa iman sina flauta acá ya está con casi golpe sina nico igual viene con flauta casca o maporicarca. En todas las culturas que de alguna forma la música ha ayudado a soportar el ritmo del trabajo, ¿no? Entonces, me imagino yo, y eso me ayuda mucho también a imaginarme que en ese trabajo, en ese cansancio, en los tiempos de pausa, disfrutaban de un momento con la flautita, haciendo sus bromitas, tomándose su traguito para retomar fuerzas y seguir con las labores. Sí, esa parte siempre, yo he tratado también, como también educo gente, tengo alumnos, y no solo alumnos de nuestra comunidad, también mestizas, y también he topado el hecho de enseñar también gente de otros continentes. Y me he dado cuenta cómo uno puede transmitir esa esencia, ¿ya? Y en tan corto tiempo. ¿Crees que es posible transmitir esa esencia de nuestra música o de nuestro arte en un lapso corto? ¿Es posible? ¿O han tratado o has encontrado algún método tal vez? Bueno, compartirle toda la sabiduría, bueno, ahí me incluyo también. Saber todo no se puede, no se puede. Solo se puede compartir alguna experiencia y compartir algo superficial si es en corto tiempo, porque hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo, hay que, como que dice, voy a partir el conocimiento, voy a venir a entonar la flauta 4 semanas y luego no se puede compartir, se puede compartir poquitas, como pastillas se puede decir, poca información, pero se puede abarcar, ¿no?, un resumen. Pero para poder vivir lo mismo, tendríamos que convivir con la comunidad. Conviviendo con la comunidad, sí, ahí sí se puede llegar a compartir todo el conocimiento, pero solo en talleres o en cursos, se puede compartir solo lo más simple, lo más básico en este caso. Teita Mariano, ponda tayarish pagam. Warmigu konaga, ¿toca cariancho? Ponda. Nah. Takuri jagar hasta onya upa taita kuna. Ima nishpata takuri jagar. Ya nunca pa mezina kan gichina kan ya chahang gichini. Y más o menos desde qué tiempo ya abren las puertas como para que también las mujercitas traten de entonar la flauta. Llegó una estudiante mujer,
y quiso aprender, igual que con sus hermanos, porque sus hermanos habían ingresado para aprender. Y ella aprendió. Y como ahí vimos que todo un instrumento puede aprenderlo quien quiera, puede aprender, es para todos, es abierto para todo el mundo, y mejor para que no se pueda perder. Claro. Y en este caso ya como ya no era muy estereotipo, se podía decir, ¿no?, que solo tenían que tocar los hombres, así que ya le rompimos esos paradigmas de que ya no sería solo para los hombres, sino que también ahora para las personas que les interesen en este caso. Bien, y este medio es justamente para esto, ¿no?, para transmitir esos procesos. El tiempo es corto, lamentablemente, pero yo quisiera aprovechar como para hacer la invitación a todos los que nos están mirando y venir a disfrutar estos tiempos de Inti Raymi en Otavalo, en Cotama, experimentar esto, porque es lo mejor para los músicos. Este programa está hecho para músicos, para jóvenes que quieran introducirse, y estamos tratando de hacer un pequeño guía, ¿no?, de cómo sería la mejor forma de vivir la música. Yo creo que es estas cosas que compartimos con los compañeros, pues es bonito saber que la flauta no es que escojo, aprendo 3 tonadas, no, es vivirla, y en este tiempo es bonito venir a vivir por acá, compartir con los compañeros. Ustedes están abiertos, ¿no es cierto?, a cualquier tipo de visita o propuesta que quieran hacer para aprender la historia y el método de cómo aprender la flauta. No perdamos la sabiduría ancestral de nuestras comunidades, empezando desde el idioma, desde los instrumentos, de todo lo demás, lo que abarca nuestra historia. Yo quiero primero agradecer mucho a ustedes por habernos acompañado. Ha sido un honor para mí y muy grato poder haber estado con ustedes como Hatun Kotama, con Taita Mariano. Más que todo, yo respeto mucho a las personas mayores, su historia, porque para mí ha sido una fuente de sabiduría y de conocimiento para poder solucionar ciertas cosas que tenemos los productores musicales en esto de la música ancestral y la música andina. Uy, ay, ay, ya,